Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 17 de junio, en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos aquí en Guatemala el Día del Padre, así que un saludo muy cordial y fraterno para todos aquellos hombres que desgastan su vida diariamente desde el amor que brota del corazón por sus hijos, su esposa y su familia. Gracias, padres, por dar lo mejor, por ser ejemplo y también por educar con amor en la fe y en los valores cristianos a cada uno de sus hijos. Que Dios los bendiga. Un homenaje muy fraterno para nuestros padres y oramos pidiendo la poderosa intercesión de San José para que Él siga siendo su modelo de hombre auténtico a seguir. Que Dios les bendiga. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Gregorio Barbarigo, obispo, a quien le preguntaba quién iba a ser el nuevo obispo de Bérgamo. El cardenal Carafa, delegado papal en Bolonia, contestaba: lee a San Carlos Borromeo y lo sabrás. Gregorio Barbarigo, consagrado obispo el 29 de julio de 1657, para aligerar el peso del traslado de Roma a Bérgamo, se privó de gran parte de sus pertenencias y de sus amados libros, menos de las actas de San Carlos, pues ese libro, escribió, se puede decir, es de lo único que tengo necesidad en Bérgamo. Gregorio nació en Venecia el 16 de septiembre de 1625, de noble familia originaria de Istria. Su padre, Gianfrancesco, fue para él un auténtico maestro de vida y de ciencia y hasta de espiritualidad, y de él aprendió la costumbre de rezar todos los días el oficio de la Virgen. Después de haberse graduado en Padua, el 25 de septiembre de 1655, fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre siguiente, y a los 2 meses se trasladó a Roma por invitación de Alejandro VII, que lo había conocido en Münster, a donde Barbarigo había ido como secretario del embajador de Venecia para el Congreso de Paz de Westfalia. Quería una comida sobria, pero muchos libros para alimentarse intelectualmente. En Roma lo sorprendió la epidemia de la peste. Al principio sentía tanto miedo que me parecía morir, pero aceptó el puesto de organizador de sanidad pública y se demostró activísimo y valiente. Cuando lo nombraron obispo de Bérgamo, hizo su entrada en privado el 27 de marzo de 1658. Puso su esmero sobre todo en las escuelas cristianas y en la formación de los candidatos al sacerdocio. En 1660 fue nombrado cardenal y a los 4 años elegido para la importante sede episcopal de Padua. Concluía su programa pastoral así: el ver ciertas ocasiones de escándalos, de pecados, sin saber qué camino coger, estos, hermanos, son mis angustias, mis males, estas mis lágrimas. En las frecuentes visitas pastorales a las 320 parroquias, el infatigable obispo se mezclaba con los bulliciosos niños para explicarles el catecismo. Su preocupación principal fue la formación de los seminaristas. Vendió todos los objetos de plata del palacio y compró un viejo monasterio que transformó en seminario. Después no ahorró gastos con tal de llevar profesores de Milán y hasta del extranjero. Todos los días iba a estar con los alumnos, porque, como le escribió al gran duque Cosimo III, el seminario es un poco de descanso, o por decir mejor, el único descanso que encuentro entre las espinas del gobierno episcopal. En los 2 últimos cónclaves en los que participó casi resulta elegido papa. A fines de mayo de 1697 salió para su última visita pastoral. Murió el 18 de junio de ese mismo año en 1960 lo canonizó San Juan XXIII. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Gregorio Barbarigo, obispo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos.
Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Poner siempre la mirada, la esperanza y la fe en Dios es justamente el llamado a todos los cristianos. Hoy Jesús nos da una enseñanza auténticamente hermosa en el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Nos pide que amemos, amar sin condiciones, amar sin límites, amar hasta el extremo, como Él mismo lo hizo, perdonando a sus agresores, a sus enemigos, a quienes le juzgaban, a quienes le señalaban y a aquellos que pensaban distinto de Él. Así es, y por eso hoy el Evangelio nos habla de eso. Antes se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Jesús le da una vuelta de 360 grados justamente, o de 180 grados, a esta propuesta del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento pedía amar al prójimo, pero entendían como prójimo aquellas personas que eran familia, amigos, las personas más cercanas y de confianza. Para Jesús, el prójimo es la persona que está más cerca. Y Jesús dice, ama a tu prójimo, al que tengas cerca. Y cerca podemos tener al desconocido, al migrante, a la viuda, al encarcelado. Cerca podemos tener a mi propio enemigo, a mi jefe en el trabajo, aquel que me impone otras cargas, aquel que me hace la vida de cuadritos, aquel que me cae mal o que yo le caigo mal, aquella persona que puede ser que tenga una actitud adversa conmigo. También ese es mi prójimo para Jesús. Y Jesús complementa este pensamiento de ama a tu prójimo con lo siguiente: amen a sus enemigos. ¿Cómo es posible? Para el mundo hebreo, esta frase, amar a los enemigos, no tenía sentido. Los fariseos y pues todos los judíos, pues sabemos que eran enemigos mortales con los samaritanos, todos los judíos. ¿Cómo voy a amar a un samaritano? No tenía sentido para ellos. No tenía sentido amar a los paganos porque pertenecían a otros pueblos, adoraban a otros dioses y no al Dios vivo del pueblo de Israel. Por eso Jesús les decía, y cambia Jesús la mentalidad con esta manera de pensar: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Pero ¿cómo es posible que voy a hacer el bien a aquel que me odia, aquel que me calumnia, aquel que me levanta falsos, aquel que me hace la vida imposible? Sí, Jesús nos pide amar. Porque el diablo, el enemigo, nos quiere llevar a tener las mismas actitudes que aquellas personas que son los que nos achacan, los que nos señalan, los que muchas veces nos hacen mucho mal. Sí, aquellos que nos levantan falsos, aquellos que nos persiguen, como lo hicieron con Jesús. El mal quiere que actuemos en consecuencia con sus acciones, las acciones del mal. Si respondemos de la misma manera, dime, ¿qué de bien tiene eso? ¿Qué cosa buena estamos haciendo? Ninguna. Por eso Jesús nos pide obrar contrario al enemigo. San Pablo lo tenía claro y lo recuerda en la carta a los romanos y a los corintios, diciéndonos: el mal se vence a fuerza de bien, jamás a fuerza de mal. Por eso cambiamos nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de obrar con aquellos que muchas veces nos hacen daño. Si alguien nos hace daño, hagámosle nosotros bien, y allí sin duda alguna vamos a descomponer la actitud de aquella persona. No se esperaría que le hagamos bien, se esperaría que le hagamos mal. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, dice el Señor. Nos invita a tener una actitud de perdón para aquellos que nos hacen daño, que nos hacen mal. Solamente así seremos hijos del Padre Dios, porque de esa manera amaremos como Dios quiere y tendremos la actitud
que Dios nos pide. Y por eso le pedimos al Señor que nos ayude a amar. Pero no amar solamente a los que nos aman, a amar a todos por igual. A amar especialmente a los últimos de este mundo. A amar a los excluidos, a los abandonados. A amar a aquellos que los demás no se animan a amar en esta sociedad. Pidámosle al Señor que nos regale un amor que nos ayude a vivir la perfección cristiana. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.